Liderar ya han escuchado en varias ocasiones que es todo un arte necesario, completo, exigente, resiliencia, inteligencia emocional, capacidad de comunicación, gestión del estrés, empatía, pero por encima de todo hace falta pasión. Vamos a recibir en este escenario a dos personas que precisamente resumen todo esto, pero lo que más brilla en ellos es precisamente eso, pasión. Son capaces de dirigir con una pasión desbordante. Estamos hablando de un habitual de este congreso, además y gran amigo, don Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, y Imma Shara, directora de orquesta y compositora. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, permitidme que le dé las gracias a Imma, que para mí es personalmente un honor el poder presentarla aquí y poder hacer, en lo que pueda, de contrapeso a lo que ya veréis que es no solamente un derroche de energía, sino de pasión, ¿eh? Y el motivo del dirigir con pasión yo creo que no lo podría resumir mejor que en este pequeño vídeo de minuto y medio que vamos a ver ahora, ¿eh? Bueno, y podríamos escucharlo también. Bueno, la verdad es que tener aquí a Imma es un honor, pero como habéis visto, la energía que en un minuto de vídeo es capaz de transmitir va mucho más allá de la que muchos de nosotros somos capaces de transmitir en muchas horas de conversación. Y este es probablemente uno de los grandes objetivos de la dirección. Imma, a mí me gustaría que nos contagiases esa pasión. ¿Por qué te gusta dirigir? Muy buenos días. Decir que es un verdadero honor, Paco, estar aquí y poner, y lo digo de la forma más humilde posible, la orquesta, la cultura como excelencia, como camino a seguir, incluso en modelos de liderazgo. ¿Por qué me gusta dirigir? Dirigir es pasión, dirigir es entrega, dirigir es comunicación, dirigir es sentir un mensaje como mensaje propio, una marca. Dirigir es, yo creo que lo más apasionante, porque cuando uno interacciona, cuando uno dirige, está mirando a las personas a los ojos. Una empresa, su mayor potencial es su capital humano. Y esto es lo que nos diferencia y lo que hace grande una orquesta o diferente una de otra. Y cuando por poco que avances, tú avanzas en el mensaje, avanzas en el contenido con las orquestas, esto es realmente apasionante. ¿Cómo ves que todos y cada uno de estos maestros, los espíritus artísticos que fluyen, se desarrollan y los puedes compartir? Esto es vida, Paco, esto es vida. ¿A ti te pasa, Imma, que te levantas por la mañana cuando tienes que ir a hacer un ensayo o incluso a veces el día antes de un concierto y te entra el miedo? Porque a mí me pasa. Siempre, siempre. Todavía es el día que salgo a un escenario y digo, ¿qué necesidad tengo de pasar por todo esto? Imma ha dirigido a 400 músicos de la primera división mundial en la Orquesta Sinfónica de Taipei, ¿no? También, sí. Que, ha ensayado con Zubimeta, ha ensayado con Sir Colin Davis, ¿no?
Efectivamente. Y yo que sé cuántas cosas más. Ha sido la primera mujer en dirigir delante del Papa Benedicto en el Vaticano, ¿no? Bueno, Paco, pero tú también tienes un currículum realmente excelente y aquí cuando se ejerce el liderazgo, yo creo que hay que pensar que puede parecer, hablábamos ahora de mi profesión, que hay una gran diferencia entre el tejido empresarial y el escenario sinfónico, pero la esencia es la misma. Es dirigir desde los intangibles, de todo aquello que realmente no es una cuenta de resultados. Porque si uno dirige desde los aspectos de lo cualitativo, lo cuantitativo nace solo. Sí, lo que pasa es que lo cuantitativo a veces cuesta, ¿eh? Como se te pongan los tipos de interés, como no vendas, como, yo qué sé, la máquina se fastidie o el proyecto se retrase, eso cuesta. Por supuesto, en la música, detrás del telón, hay muchas dificultades. Una orquesta es un organismo vivo, es una empresa que hay que gestionar. Pero si ese capital humano es fuerte y está preparado, convive y aprende de verdad a manejarse la incertidumbre, que hoy es una necesidad, porque los modelos de liderazgo han cambiado hoy muchísimo, por lo menos en lo que a la música compete. Es decir, ejercer el poder como lo hacía Toscanini, hoy ya eso es algo que ha quedado en el pasado. Hoy pasa por establecer modelos de liderazgo que supongan escenarios morales, no formales. Pero mira, vi una vez un vídeo que utilicé en el día que tuve el honor de ser designado en mi puesto actual y me preguntaba la gente qué quería hacer yo en la compañía. Y no se me ocurrió mejor forma que ponerles un vídeo de 8 minutos que recomiendo a los que tengáis tiempo de verlo en YouTube. Un colega tuyo, que es Ricardo Muti, el gran Ricardo Muti, explicaba que cuando se encontró con Antonino Botto, ¿no?, el gran director de La Scala, creo que era, ¿no?, de la Scala, le dijo: mira, Muti, qué triste acabar conociendo a los 92 años de verdad lo que es dirigir. Y Muti le dijo: ¿cómo? Pero si tú eres un gran director de orquesta. Y él le dijo: no, Muti, no. Dice: dirigir de verdad es sacar lo mejor de dentro de cada uno. ¿Tú esto lo notas cuando diriges? Es una necesidad. Es una necesidad cuando llegas a una orquesta, detectar cuáles son las sinergias, fortalecer las debilidades, detectar además incluso dónde están los talentos. Porque esto nos llevaría para hablar de mucho, Paco. En la empresa, en tu empresa tendrás muchos talentos también, pero un talento es esa persona que tiene la ambición de grupo, que se pone al servicio del grupo, que piensa en plural. Te puedo asegurar que si no tuviéramos talentos esto no estaría encendido ahora, porque la mitad de los que estamos no sabríamos qué hacer para que tuviéramos luz o electricidad para tener sonido, ¿no? Es verdad, tenemos mucha gente que sabe y sabe mucho, pero también tenemos gente que rema en contra, ¿eh? Por supuesto, pero un buen líder es esa persona, como decía antes, que goza de ese escenario moral, que tiene la capacidad de muchas empresas, y esto pasa también a la orquesta, que tienen diferentes sensibilidades, el peso de la tradición, la curiosidad de los nuevos talentos, que confrontan muchas veces. Pero por eso la habilidad de un director de orquesta es hacer que cada músico no lea su papel, sino interprete, y esto supone poner en valor el alma. Liderar es hacer fluir de verdad, es decir, la generosidad. Cuando a ti te aplauden, ¿sí? ¿Tú sientes que te aplauden a ti o que aplauden a toda la orquesta? Necesito que aplauden a la orquesta, porque hablan del poder del director de orquesta. Porque el problema que tenemos los que estamos en la empresa es que al final algunos representamos a la empresa, pero la empresa es mucho más que los que estamos allí cogiendo el título, el cargo o en ese caso haciendo el speech, ¿no? Hay mucha gente detrás que hace muchas cosas y probablemente casi todos ellos hacen algo mucho más técnico y complejo que los que estamos en la parte de recibir las alabanzas, ¿no? Claro que sí. Esto, ¿cómo lo compartes tú con los músicos? A través de la motivación, de la superación de problemas incluso cuando hay dificultades, a través de ejercer liderazgos que inspiren, participativos,
porque todos y cada uno deben aspirar a ser líderes en sí mismo, a portar la batuta invisible, a tener una actitud de ser proactivos. No se trata de gestionar la inercia, sino inervar la gestión desde la pasión, Paco, desde la pasión. Porque si no hay pasión, Leonard Bernstein decía, si tú no siembras vida, no recoges vida. Y luego con la generosidad, que hay que descentralizar, como bien decías, Paco, tú recibes los premios, etcétera, etcétera. Nelson Mandela decía que una de las grandezas que tiene el ser humano y un líder es saber cuándo hay que estar detrás del telón, cuando las cosas fluyen, pero saber cuándo hay que subir al podio cuando hay complicaciones. Estoy de acuerdo contigo y probablemente de mis experiencias profesionales la más válida y a la vez la más dura es cuando te tienes que poner al frente cuando las cosas van mal. Yo creo que sobran voluntarios cuando hay que recoger éxitos y faltan ayudas a veces cuando vienen mal dadas. Y en cambio es bastante injusto, yo creo que a uno se le recuerden solo por unas o por otras, porque el balance de la vida te lleva a que tengas aspectos positivos y negativos, éxitos y fracasos, y al final pues la vida es mucho más larga que ese proyecto, ¿no? Pero a ti te ha tocado, mira, estamos nosotros en un momento de transformación. Yo creo que la transformación en la industria en donde trabajo yo, la energía, es un hecho. Sabes que hay cosas que se llaman energías renovables, sabes que hay otros que están absolutamente obsesionados con el tema de las emisiones de CO2, conoces que hay reguladores que se creen que ganamos demasiado dinero, que por cierto no es verdad, sabes que existen muchísimas cosas alrededor que hacen que cambien nuestras condiciones de contorno, ¿no? Y todo este cambio, al final, provoca que tú te des cuenta de que tú también tienes que cambiar, que tienes que cambiar la organización, que tienes que cambiar la actitud, que tienes que cambiar los proyectos. Yo creo que uno de los motores que tenemos que tener, y no sé si le pasa también al mundo de la dirección de orquesta, es que esa nueva dirección tiene que compartir esa pasión por el cambio. El proyecto de cambio siempre da miedo. Un proyecto de transformación siempre da miedo. Y tendremos seguro muchos fracasos por medio, y espero más éxitos que fracasos. ¿Esto tú lo has enfrentado también en el mundo de la música? Constantemente, pero los músicos trabajamos en un escenario donde convivimos con el riesgo, convivimos con el directo. Y tenemos que entender que no hay verdades absolutas y que además tenemos que educar a nuestros jóvenes en que asumir riesgos es una situación natural, de vida, y entender que el fracaso no es un punto final y que el éxito no está tampoco en la perfección exterior de los focos. El éxito es lograr una serenidad interior, una armonía, que tú puedas transmitir a la orquesta esa confianza y tener de verdad la fortaleza para cambiar la rutina por la pasión y el miedo por la determinación, Paco, porque como a ti, como a mí, asumir riesgos es algo que a todos de alguna manera nos da miedo. No son acordes cacofónicos que no queremos asumir, pero cuando tú crees firmemente en un mensaje y cuando además entiendes que tú eres un generalista en la empresa, rodeado de grandes especialistas, que tienes la habilidad de hacerte con los grandes, eso es invencible. Mira, invencible. Mis hijos han tenido la suerte, que no tuve yo, de poder ser educados en el mundo anglosajón, ¿no? Y el otro día, repasando con ellos qué cosas notaban diferentes de las que ha tenido mi educación, yo les decía que mientras ellos les han enseñado sobre todo a levantarse después de caerse, a mí me intentaron enseñar a evitar caerme. Y yo creo que esto es un gran fracaso en sí mismo, porque es evidente que nos vamos a acabar cayendo, y no una vez, varias veces. En cambio, cuando a uno le enseñan a levantarse después de caerse, que es bastante evidente que acabarás cayendo, tienes la flexibilidad, la agilidad y hasta la humildad para reconocerte, olvidarlo
y seguir para adelante. Y sobre todo entender que el fracaso no es un punto y aparte que la sociedad te expulsa. Aquí lo entendemos como algo que nos expulsa. El fracaso también es una oportunidad. Al igual que tampoco hay que magnificar el éxito. Yo cuando acabo un concierto, Paco, el mayor regalo es las personas, ese aplauso tan sincero. Pero para mí el día siguiente es dar vida a una nueva obra, volver a comenzar, volver a ejercitar el talento, porque hablábamos que es el talento también, ¿no? Antes hemos hablado un poquito tímidamente del talento. El talento es también tener la habilidad de ser agradecido en la vida. Ya, además tengo un humilde. amigo ¿Sí? que espero que esté por ahí escuchando, si no se ha dormido ya, que me dice que esto de los equipos y de dirigir es muy similar a una banda de jazz, que son excelentes individualidades que tocan juntas y que se divierten juntas, ¿no? Efectivamente. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí. Lo que pasa es que detrás del telón, como decía antes, una orquesta es un gran organismo vivo, donde también muchas veces hay que dulcificar los egos también, ¿eh, Paco? Dulcificarlos. Sí, la empresa también acaba teniendo muchos egos. Sí, somos así, pero por eso la habilidad de un director de orquesta es, como decía antes, hacer coexistir diferentes sensibilidades, espíritus, pero sobre todo porque no soy yo el líder, somos nosotros, hay que pensar en plural. Y como decía antes, Karajan decía esto de saber cuándo hay que apartar la batuta para que la orquesta cante, aplaudir al equipo. Muchas veces se nos olvida, Paco. Hay que descentralizar la figura del liderazgo. Todos debemos y exigir a todos y cada uno de ellos que sean líderes. Porque, insisto, yo tengo una fantasía mental de la obra, Paco, como tú tienes una estrategia de la empresa. Seguro que sí. Probablemente tú la tienes mejor. No, seguro que la tienes. Pero una vez que tomas una decisión hay que hacerla firme, contra viento y marea. Y además, inculcar a la empresa en la necesidad del aprendizaje. Porque en tanto tengamos esa necesidad de aprender constantemente, vamos a ser mucho más competitivos. Y decía antes, invertir en capital humano, porque la partitura de Beethoven está escrita, yo pongo un metrónomo y ya. Pero no es suficiente. Hay que inspirar a interpretar, decía antes. De las escuelas de negocios muchas veces nacen directivos, managers, pero líderes. Mira, aquí hay, no sé cuántos hay, me decía antes Pau Herrera, casi 2000 personas entre esta sala y la de al lado, que son todos líderes, son directivos, que tienen sus propias compañías o dirigen compañías. ¿Cuáles dirías tú que debemos transmitirles como motores más importantes para adquirir esta pasión, para que puedan dirigir lo mejor posible y a la vez puedan ser lo más personas posibles? ¿Cuáles crees tú que son los motores que deberían todos asumir como propios para que ese liderazgo como directivos que son les pueda llenar a ellos y a todo su equipo? Gracias, Paco, por la pregunta, aunque con mucha responsabilidad. Yo puedo decir lo que para mí es cada concierto un éxito. El ser humano tiene dos mentes, la que siente y la que piensa, que convivan con verdadera armonía. La razón nos guía, pero los sentimientos nos movilizan. A veces tenemos miedo en esta sociedad a exteriorizar los sentimientos y a entender que un líder puede ser una persona frágil, no puede ser muy determinante, pero muy dependiente de su equipo. Y esto engrandece el liderazgo. Y el liderazgo es cultivar una serie de valores, que es la humildad, la humanidad, la generosidad, la reputación, que es fundamental. Asumir cada decisión como un compromiso verdaderamente personal, Paco. Así lo entiendo yo. En definitiva, que sea una etiqueta, que se mueva por los escenarios de la moralidad, no de la formalidad. Y que un líder no es esa persona que te dice que lo es, sino que los demás lo reconocen desde el respeto, que sea un espejo en el que se miren. Yo cuando me comunico con las orquestas, ellos saben perfectamente, porque me dirijo cuando dirijo, les dirijo a ellos.
Mi mensaje va para todos y cada uno de ellos. Y nadie somos más que menos, cada uno somos una responsabilidad. Por eso es muy importante insistir en no coartar los espíritus y fortalecerte. Esto en el mundo de la empresa le llamamos delegación. Todo el mundo se llena la boca hablando de delegación. Yo delego más que tú, yo delego diferente, pero la verdad es que al final todos, mi experiencia al menos, Inma, es que todos tenemos miedo de delegar. ¿Y por qué tenemos miedo de delegar? ¿Por qué, Paco? Pues porque se demuestre que otro puede hacerlo igual de bien que nosotros, o incluso mejor. Pero no es mejor cuando hablamos de una marca en común. Yo no puedo rivalizar con la orquesta si mi objetivo final es el público. Mira, Esto es una actitud... Te voy a contar una cosa que leí un día de un americano, ¿sí? Que decía, fíjate, decía una cosa muy interesante. Dice, oiga, lleva usted 5 años sin haber tomado vacaciones. Creo que llega el momento de que tome un par de semanas de vacaciones y que se vaya con la familia a la playa. Y el otro dice, no, yo no me puedo ir, yo soy imprescindible en esta empresa, yo no me puedo ir, no se preocupe por mí. Y dice, hombre, pero no, hombre, usted se puede ir porque ya tenemos otros y ya verá que no pasa nada. Dice, pues por eso aún menos me quiero ir, no quiero tener el miedo de ser prescindible, ¿no? Es decir, que por lo que sea tenemos tendencia en las compañías a pensar que somos imprescindibles, hasta que desgraciadamente un día, esperemos que a todos nos pase, que sea un día muy lejano y muy imprevisible, pero un día nos damos cuenta de que sí que se puede hacer con otros, que otros lo pueden hacer igual o lo pueden hacer mejor. Engrandece a la empresa, engrandece al colectivo delegar. Nosotros cuando tenemos un solista en el escenario sabemos que tenemos que estar al servicio del solista, por mucho que mi cometido sea el de director. Y asumir, insisto, que el líder es un generalista, tiene una fantasía mental de la obra, pero los especialistas y los que hacen posible que esa fantasía mental mía se haga una realidad acústica son ellos. Hay que estar constantemente aplaudiendo. Y además lo digo, en términos afectivos y personales, ejercer el liderazgo así es apasionante. ¿Ves cómo vamos construyendo juntos, aun cuando fracasamos también? Si tenemos unos buenos recursos humanos bien preparados, se amortigua mucho más. Y además establecemos estos puentes afectivos desde la ética, desde el trabajo bien hecho, desde el convencimiento que estamos llevando al público lo mejor de nosotros. No pretendemos ser los mejores, pero sí pretendemos dar lo mejor que sabemos, porque tenemos el privilegio de ser transmisores de sentimientos. Es decir, vivimos en una sociedad muy compulsa, Paco, y mira, mejor que me lo digas tú a mí que yo, no. Quiero decir que la música es más bucólica o romántica, ¿no? Amansa las si no fieras. Levantamos el talón. Amansa las fieras, ¿no? Esto es, pero en una sociedad absolutamente sujeta a incertidumbres, a miedos, a tensiones. Más que nunca hay que pensar en la esencia y no tanto en la apariencia, porque cuando uno cree en el mensaje es invencible y eso te da la serenidad y el éxito interior de saber que estás haciendo las cosas bien. Por eso decía que, ¿para ti dónde está el éxito? Yo te he visto dirigir varias veces en diferentes sitios, he tenido la gran suerte, y una vez me acuerdo que después de una vez que nos vimos, me dijiste, han habido 2 o 3 errores, no sé si los has notado, la verdad, yo no tengo tu oído, y a mí me pareció fantástico, y a lo mejor porque también estaban preocupado o ocupado más en ver la puesta en escena, además de la música, ¿no? A veces nos pasa que dirigimos y alguien desafina. Sí. Y lo oímos. ¿Y qué debemos que hacer? ¿Seguimos dirigiendo como si no pasara nada? ¿Afinamos al desafinado? ¿O lo expulsamos? Yo soy de la opinión de que hemos de intentar, primero de todo, que no pase, que cuando pase se note poco, pero sobre todo que lo note él, que el que desafine se dé cuenta que está desafinando y que, si es posible, él solito acabe afinándose con el resto de la orquesta. Claro que sí. Por eso un líder es esa persona que no debe ordenar, sino debe inspirar, debe convencer, no vencer. Porque si convences, llega el éxito. Es que yo creo que el líder actual y el directivo que nosotros debemos intentar ser
es un influencer, pero no en términos de las redes sociales, sino un influencer en términos de personas. Influir más que mandar, más que ordenar. Sugerir más que ordenar. Sugerir más que ordenar. Efectivamente. Y compartir. Esto Yo es la clave. me acuerdo lo que dijo, creo que fue un antiguo presidente de la Coca-Cola, que decía aquello de que el hombre que no busca medallas no tiene límites. No buscar ninguna medalla e intentar llegar todo lo lejos que podamos. Pero para hacerlo, esto requiere una grandísima dosis de humildad y de generosidad. Claro, sí. Humildad en reconocer que ni estás solo ni lo vas a hacer solo, y generosidad para poder compartir con todos los éxitos a los que llegues. Porque el éxito no es tuyo, el éxito es de todos. Efectivamente. A mí, ¿sabes lo que me preocupa, Inma? Que hay frenos para hacer todo esto. Que por medio de todo este proceso, ¿Por qué? es verdad que podemos tener esos motores de los que tú hablabas, Sí. pero existen muchos frenos. Y yo creo que los dos frenos más relevantes que podemos encontrar son, uno, claramente el miedo. El miedo es un freno que nos frena la vida, nos frena nuestro desarrollo como personas y nos frena nuestra capacidad de dirigir bien. Y el otro miedo, el otro freno que podemos encontrarnos es que el entorno no ayuda a seguir cambiando las cosas. Está lleno de cenizos. No, pero yo puedo compartir el miedo, puedo decirte, Paco, que el miedo es un ejercicio atlético, que tú vas asumiendo riesgos, por eso decía antes, es una necesidad convivir y además un aplauso, convivir con el riesgo y tomar decisiones, porque esto hace que la empresa esté viva. Incluso de los conflictos, antes hablaba, en la música se dan diferentes generaciones que conviven en la propia orquesta, donde hay sectores que reman hacia el espíritu tradicional, sectores talentosos, nuevos valores, con curiosidades, con prisas. Y cuando el director de orquesta tiene esa habilidad de saber poner todos estos acordes al servicio de la música, de la gran sinfonía, y crear esa gran sinfonía, esto da igual la percepción exterior de la que me hablas. Me hablabas del miedo y de toda esa cacofonía que nos abruma constantemente. Pero yo antes decía, cuando hay pasión, cuando hay convencimiento del mensaje y cuando tú crees que no tienes que ser el mejor, sino hacer lo mejor tu trabajo, convences mucho más, Paco. Yo no soy mejor que nadie, ni pretendo serlo. Pretendo solamente llevar al público lo mejor de mí, con toda la honestidad y la sinceridad que sé hacerlo, exigiendo a todos y cada uno de los maestros que están sentados que aspiren a dar lo mejor. No tanto, a veces uno siempre quiere dirigir la Royal Philharmonic de Londres, no siempre es posible. Por supuesto, no siempre tienes a los mejores del equipo, pero en tanto caminas y caminamos juntos, tu trabajo se ve reconfortado. Y esto es, el éxito, por eso insisto, el éxito es algo interior. El éxito es, cuando te levantas por la mañana, tener esa necesidad de llegar al escenario y saber comunicar, saber emocionar. Mira, yo a mis hijos, a los mismos que les pegaba el otro día el rollo que he dicho antes, les decía que había un criterio en la vida que me había enseñado mi abuelo y que lo cogió de un libro de Balzac que decía que yo prefiero irme a dormir a bien con mi conciencia que con el beneplácito de todos los demás. Y siempre les decía, mira, ir a dormir a bien con tu conciencia es mirarte al espejo. Mirarte al espejo y el que está allí, ese sí que te juzga con todos los datos. Ese sí que te juzga sabiendo bien todo y ese sí que te juzgará de la forma que harás que tú ese es el mejores mayor como éxito, persona. pensar así, Paco. Porque entonces no tienes miedo. Yo cuando salgo a dar un concierto, Paco, a veces dices 3.000, 7.000 personas. Tengo que salir con el convencimiento y la honestidad y la humildad del trabajo bien hecho y tener a un equipo. ¿Sabes qué pasa, Inma? Que viéndote cómo te he visto trabajar,
llego a la conclusión de que, sobre todo, donde hay éxito ha habido anteriormente muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. No se me ocurre cómo se puede llegar a esto sin ponerle muchísimas horas. A mí me pasa lo mismo. Claro, pero a todo el mundo, Yo Paco, no soy capaz de llegar a casi nada, pero lo que sí soy capaz es de dar muchas horas para poder llegar a algo. Y no hay horas el sábado, el domingo o el miércoles. No lo podría hacer si no estuviera convencido de que lo voy a hacer por muchas cosas, claro, pero también por hacerlo bien, por intentar hacerlo mejor, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión de que una parte fundamental, por no decir mayoritaria, del éxito de que seguro tienen todos los que están aquí presentes, es que por encima de todo, le dedican mucho tiempo. Porque las cosas no salen por casualidad. No salen por casualidad. Estamos ahora en un mundo en el que estamos obsesionados por limitar el número de horas de trabajo, los días de trabajo, los permisos, las vacaciones. Esto es contrario a lo que es de verdad los objetivos que tiene que tener cada uno de ellos, intentar hacerlo lo mejor posible y para eso estar lo mejor preparado. Yo no creo que mi admirado Rafa Nadal, y digo Rafa Nadal porque me gusta el tenis y es de mi pueblo, mejor dicho, yo soy de su pueblo, aunque yo soy mayor, yo soy del curso de su tío, pero yo creo que Rafa Nadal gana un partido y entrena para el siguiente. Si no entrena, pobre, ahora tiene una lesión de abdominales, pero bueno, espero que se le pase para la Davis, ¿no? Es así, cada partido, cada concierto. Tenemos el privilegio de dar vida en ese momento. Nace, se desarrolla y se queda en la mente de las personas. Por eso el líder, lo decías, es decir, tiene como utopía siempre la excelencia, el camino de la excelencia. Es apasionante guiarte por el camino de la excelencia. Y a largo plazo, no a corto plazo, no ser cortoplacistas. Decía antes, de verdad, perdona Paco, dirigir desde los intangibles. Es decir, desde los aspectos de la cualidad, porque lo cuantitativo, si tú diriges desde lo cualitativo, nace de per se. El público te adora si ve que eres sincera con lo que transmites. Uno de los retos que tenemos los directivos, ¿sí? Yo lo he vivido y seguro que todos los de aquí lo han vivido, es que a veces te toca dirigir una orquesta que tú no has elegido. O la mayor parte de los músicos pues estaban allí antes de que llegaras tú, ¿no? Sí. Yo creo que es muy presuntuoso y además no sería justo el que por el hecho de que tú llegues a dirigir la orquesta cambies al cello, al piano, al arpa y al trombón, porque no sabes ni si son buenos. Pero también es verdad que lo que esperas es que ellos se adapten un poco a tu forma de hacer, ¿no? ¿Tú qué crees o cómo has vivido esto? ¿Lo has vivido como un problema más o te has ya habituado a que haya una especie de relación bionívoca entre lo que ellos se acomodan a ti y tú te acomodas a ellos? Es cuestión de ser realista en las expectativas. Yo, antes creo que lo hemos hablado, Paco, no quiero muchas veces grandes figuras como personas comprometidas. Evidentemente hay que ser realistas, es decir, yo no puedo exigir lo mismo, incluso a veces por cuestiones culturales, dirigir Brahms a una orquesta alemana como una orquesta italiana. Es decir, culturalmente son diferentes, te ponen incluso a ti a prueba, porque el espíritu, el comportamiento de un italiano es mucho más flexible en cuanto a visión de la obra. El comportamiento alemán es un comportamiento mucho más metronómico, con lo cual es importante, un líder importantísimo, saber adaptarse a las circunstancias. Decía antes de tener, yo creo que hay como 3 pilares, creo que acordes fundamentales en la visión, no sé si la compartes, Paco, y por favor, me encantaría que me digas, el hecho de tener siempre la excelencia como algo inalcanzable, o sea, la utopía, la excelencia como camino hacia la utopía, ¿no? Tener una visión a largo plazo. Pero otra de las cosas bien importantes que acabas de decir es estar atento a todos los cambios sociales. Es decir, pero fíjate, al económico, al cultural, a todos, porque las formas de liderazgo hoy es que son absolutamente diferentes, como decía antes, a como ejercía Toscanini, basado en el ejercicio del poder. Hoy nuestros músicos están mucho más formados, mucho más informados, que tampoco hay que equivocar, la sociedad también equivoca mucho la información con la formación.
Pero el ejercicio del liderazgo, fíjate, por pequeño que parezca, es apasionante caminar sobre él, porque hasta el talante del directivo, o sea, del liderazgo, vamos, del líder, supera muchísimas veces el talento directivo. A mí me cuesta una cosa, Inma. Sí. A mí me cuesta mucho el que cuando tengo que tomar una decisión sobre las personas, dejar de pensar en las consecuencias sobre ellas. Incluso cuando están desafinando, Sí. incluso cuando veo que no están bien adaptadas, me cuesta porque pienso que puedo hacer daño. Pero por otro lado, muchos me dicen, pero piensa que la orquesta no puede desafinar, porque los que hemos venido aquí al público a escuchar la orquesta, queremos escuchar una buena obra. Yo le dedico tiempo a intentar que no desafinen, no siempre triunfo, pero me voy con la conciencia más tranquila viéndolo intentado. ¿Qué pasa en el caso de una orquesta? Porque tu concierto empieza a las 8 y acaba a las 11 y no tienes mucho tiempo para que dejen de desafinar, ¿no? Yo creo que hay que tener la generosidad de no tomar decisiones drásticas, sino tener paciencia, a ver hasta qué punto se puede, como decía antes, optimizar los recursos de una empresa. Evidentemente no todos somos válidos y la sociedad es muy agresiva en ese sentido, da una oportunidad, no dos oportunidades. Pero ante todo hay que ser humanos y que la ética y las decisiones se tomen bajo la melodía de la ética. Eso nos reconforta al directivo y al propio maestro. La propia orquesta. Efectivamente. Porque yo tuve, Paco, una pequeña anécdota, ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba dirigiendo una de las orquestas, la Orquesta Nacional Rusa, había un percusionista, bueno, había la sección de percusión que el señor era, bueno, es que mira, las orquestas se conforman como instituciones públicas, privadas y cooperativistas. Esto lo digo un poco porque viene un poco a colación. En este caso era cooperativa, es decir, que las personas no se jubilan. Y justo en la percusión había 5 percusionistas en la sección y uno de ellos gozaba ya de la edad de 92 años aproximadamente y era percusionista. Entonces yo estaba dirigiendo, creo que era la cuarta de Beethoven, ya no recuerdo, le da un platillazo Paco, pero equivocado en el compás. Entonces yo paré. Maestro, quizá igual tenemos compases distintos. No, it's perfect, it's perfect. It's perfect. Repeat again, please. Plus, además, con ánima, con ánima y con interés. Como tú. Bueno, como yo. Solo que lo mío no sonaba tanto, ¿no? Yo le dije, ¿puede amortiguar un poquito, quizá? ¿O es que usted no me entiende bien el gesto? Y me anticipo. No, it's perfect, it's todo perfecto, ¿no? Bueno, seguimos, tercero, plas. Claro, el hombre tenía ya las capacidades limitadas. ¿Qué es lo que provoca? Tomar una decisión drástica. Pero el equipo dijo, Ima, paciencia, entre todos vamos a intentar, uno, que amortigue el platillazo, y dos, pues de alguna manera que le ayudemos entre todos. Esto es que era el equipo. Hicimos 17 conciertos y es verdad, Paco, que hubo un que otro platillazo desplazado. Pero con esa generosidad llegamos a que los últimos conciertos una persona de 92 años pudo ejercer todavía su profesión. Eso es apasionante también. Hay que también ser condescendiente un poco con las debilidades humanas. Oye, y antes de que se está acabando el tiempo, ¿cuándo lo dejamos, Inma? ¿Cuándo notaremos que tenemos que dejarlo? ¿Cuándo tenemos que dar paso a los siguientes? ¿Cuándo nos tenemos que poner al lado? ¿Qué tiene que pasar para que esto pase? Buena pregunta. Y luego te la hago yo a ti, Paco. Cuando no sepamos transformar la rutina por la pasión. Cuando no tengamos la capacidad, como decía Leonard Bernstein, de sembrar vida. Cuando no tengamos como objetivo la excelencia y sobre todo cuando perdamos la generosidad. Y cuando dejemos de aplicar las dos mentes que tengamos, ¿no? Que vayan en proporción, como decía antes, la que siente y la que piensa. Si las conjugamos y hay un contrapunto perfecto, consiguiendo la armonía, creo que en ese momento
estaremos preparados para seguir. Pero en el momento que esto no ocurra, creo que lo mejor es dejar paso, porque al final, si no diriges con pasión, si no tomas decisiones con generosidad, si tú no gozas de la complicidad de tu equipo, para mí la cuenta de resultados no es válida, Paco. Yo, evidentemente, soy una persona que necesitas de los recursos económicos para vivir, como todo el mundo. Pero cuando un concierto, cuando tú, Paco, has apostado por ayudarnos, por darnos el concierto, el 150 aniversario, el 75 que hicimos juntos, estoy, y lo digo en público todavía, agradecidísima y honradísima de poder haber colaborado de ese proyecto. Al contrario, estamos nosotros encantados. Paco, pero lo digo de corazón, en el sentido que si la gente se fue plena y si pudimos meter unos acordes de serenidad en la vida y de celebración dentro de este caos que nos invade, esto va mucho más allá, como decía antes, de la cuenta de resultado. Y para ti, Paco, ¿cuándo crees que tienes que dejarlo? Bueno, ¿Cuándo te voy a contratar yo en la orquesta? Yo lo tengo más fácil, porque a mí me pueden dejar. Bueno, a los directores nos escriben cartas para echarnos Sí, también, pero ¿eh? En mi caso, puede haber una reunión de 1 hora que decidan que hay otro más listo, más alto, más guapo Escucha, y más barato. Y ahora voy dejarnos, a decirle a Paco una cosa. No, ve, ya te dejo, Paco, 5 segundos. Lori Massel es un grandísimo director de orquesta. Cuando vino a dar un concierto, el bolero de Ravel, eres amante de la música y sabes que es la misma melodía que se va superponiendo por las diferentes secciones empresariales, vamos a decir. Todos desafinaron en pleno concierto de forma continuada. Todos. ¿Pueden echar a un director, Paco? También. Yo te diría que en mi caso yo lo tengo clarísimo. Comparto contigo totalmente el hecho de que no se puede estar al frente de una empresa sin estar apasionado por el proyecto empresarial que tienes delante. No se puede estar al frente de una empresa si no notas que la mayoría, hablar de todos sería una utopía que me halagaría, pero que al menos la mayoría no está contigo como personas, que el equipo no está contigo y que tú no formas parte del equipo, tienes que tú formar parte de él y ellos quererte a ti, y no se puede estar al frente de una empresa si no tienes ideas, si no tienes la permanente inquietud de hacer aquello y aquellos cambios necesarios para que lo más importante de una empresa, que es su supervivencia a largo plazo, no esté allí presente en tu cabeza. Si tú un día te levantas y has perdido alguna de estas tres, y yendo al trabajo, en metro, caminando, en coche, en bicicleta, te das cuenta que cuanto más tarde llegues, mejor, o cuanto más pronto te vayas, mejor. El día que el sábado por la tarde te dé pereza mirar un informe, o un domingo por la mañana, y el día que prefieras encender una película en la televisión que hacer una llamada a un colaborador para hablar de yo qué sé qué, ese día lo tienes que dejar. Porque no solamente es tu proyecto, es el proyecto de toda la gente que está contigo. Y cuando te sientas útil para la sociedad, de verdad, Paco, yo siento que cuando tienes el privilegio que la sociedad te da esta oportunidad de transmitir belleza y te sientes útil para la sociedad, cuando tienes la capacidad no solamente de gestionar una propia inercia, como decía antes, sino de inervar la gestión. Pues yo creo que lo vemos igual, Inma. Lo que pasa es que yo creo que nos van a echar. Vale. Entonces, pues damos un concierto, tú te concertino. Ellos serían unos privilegiados si lo tengo que tocar yo. Tú lo dirigirías muy bien, yo desafinaría. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad delante de todo el mundo para decir dos cosas. La primera, como podéis ver todos, Inma no solo es una excelente directora de orquesta, y os recomiendo que cada vez que haga un concierto la vayáis a ver si tenéis oportunidad, sino que sobre todo, en términos náuticos, sabéis que soy mallorquín y me gusta navegar, en términos náuticos, Inma tiene muy claro cuál es su rumbo. Y yo creo que en la vida, el rumbo, en la vida profesional, en la moral, en todo lo que tiene que ver a nuestro desarrollo como persona, el tener rumbo es fundamental. Sobre todo lo que es fundamental es saber cómo el rumbo se puede mantener, y para mantener ese rumbo yo me permito darle un pequeño obsequio a Inma en nombre de todos, que es una brújula, porque yo creo que con una brújula Inma seguirá asegurando de que no pierde su rumbo. Por lo menos, Muchas gracias, Paco, no Inma. sé si...
Te doy las gracias de todo corazón. Gracias a todos. Bueno, gracias. Bueno, Paco, como tampoco yo quería ser un poquito quedarme en la... Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Esta Porque batuta que- mirar una brújula es muy fácil, utilizar una batuta no. Por lo menos a veces en la vida, Paco, es difícil saber lo que uno quiere, pero por lo menos aspirar a saber con determinación lo que uno no quiere, ¿no? Pues para que lo Muchísimas llevas gracias. con todo cariño. Muchas gracias. Gracias, Paco. Bueno, gracias a todos. Gracias.